estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Creado para proclamar con poder y autoridad la palabra de salvación, fe y esperanza para tu vida. Al estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Inicia ahora con su anfitrión, el pastor Iván Vindas. Bienvenidos. No puede ser que hayamos dicho que nacemos de nuevo, o sea que tengo a Jesús en mi corazón, pero sigo hablando como si no lo tuviera. Yo te hago una pregunta: ¿qué es más ofensa para Dios? ¿Una mala palabra, una vulgaridad que tú le des, o una palabra de incredulidad? Si tú no cambias tu manera de hablar, no vas a poder disfrutar de los beneficios en tu manera de orar. Cuando tú cambias tu manera de hablar, también va a cambiar tu manera de orar. Hay gente que pasa todo el día hablando incredulidad y llegan delante de Dios a tratar de que Dios les conceda las peticiones, el carro, la casa, el matrimonio. Pero durante todo el día hablaron incredulidad. Pero cuando vienen a orar a Dios, quieren que Dios les responda su oración. La oración es por el hablar. Como tú hables, así oras. Y no puedes, y hay oraciones que no están siendo efectivas. Hay respuestas que Dios no te está dando porque tú no has cambiado tu manera de hablar. Di conmigo por favor: si no sé hablar, tampoco sabré orar. Si hablas con incredulidad, de seguro orarás con incredulidad. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, o sea, voy a hablar con Dios, tengo que acercándome de que creyendo que Dios existe y que Él es galardonador a los que le buscan. Entonces yo: Señor, vengo a pedirte por mi esposo, vengo a pedirte por mi matrimonio, vengo a pedirte por la empresa. Pero cuando ando hablando que porque empresa esto no sirve para nada, las ventas están malas, yo no puedo, mejor divorciémonos. Entonces con mi boca estoy hablando incredulidad, y con la misma boca que vengo a pedirle a Dios en la oración, vengo a hablar fe. Entonces Dios no puede responder a mi oración porque no cambio mi manera de hablar. Pero si yo afuera, antes de orar con Dios, hablo con fe, no tendré ningún problema para pedir con fe. Pero si hablo y con incredulidad, me va a costar un mundo ir a pedirle a Dios con fe. Y es como cambiar el chip, como que yo hable en inglés y cuando vaya a hablar con Dios tengo que hablar en ruso. Uy, ¿cómo era que se decía en ruso? Me cuesta. Pero si yo hablo siempre en inglés y voy a hablar con Dios en inglés, no tengo ningún problema, porque hablo el mismo idioma. Muchos cristianos que nacieron de nuevo no han podido todavía disfrutar de la respuesta de Dios en la oración, porque tienen serios problemas en su manera de hablar. Di conmigo por favor: Dios no responde a mis llantos. Le voy a dar un consejo. Si usted tiene que llorar, llore por un problema. Si está afligido, vaya y descárguese. Pero no creas que Dios se va a mover por tu llanto, por tus quejas, por tu angustia, por tu afán a la hora de orar. Dios siempre ha respondido bíblicamente a la oración que se hace de fe, no a la oración que se hace de queja. Entonces mucha gente, como habla incredulidad en el diario vivir, cuando llega donde Dios, llega con queja, con llanto, con lamento. Pues Señor, ayúdame. Dios no se va a mover así, porque Dios no se mueve a través de sentimientos. Dios lo único que usa a través de la historia de la humanidad para bendecir a la gente es la fe que la gente tenga cuando se presenta delante de Él. Entonces hoy usted va a aprender a hablar. Usted va a saber cómo hablar, y de seguro cuando cambies tu manera de hablar por lo que hoy te voy a enseñar, tu forma de orar va a cambiar, y por ende los resultados de tu oración se van a empezar a ver. Yo no sé quién está orando aquí por algo de parte de Dios, pero te vengo a decir que eso que has estado orando hoy, que lo cambies en tu boca, vas a ver la respuesta que en años o meses o días no has tenido. Te estoy diciendo que si tú te atreves a creerlo, eso te va a suceder, porque vas a entender el poder de la confesión, el poder de la boca. Y vamos a irnos a aprender en Juan capítulo 14 versículo 10. Por favor, presten mucha atención, porque aquí hay 3 claves que te van a marcar la vida hasta el día en que te mueras. Preste muchísima atención. Lo primero que quiero comenzar diciéndoles es que Jesús está hablando con sus discípulos. Está hablando con ellos y les está diciendo que Él es el camino, la verdad, la vida. Entonces se vuelve Tomás y le dice: Maestro, muéstranos el camino. Y le dice Tomás: tanto tiempo estar contigo y no te das cuenta que yo soy el camino. El que me ve a mí ve al Padre. Entonces viene Felipe, otro discípulo, y le dice: Maestro, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice: pues el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero quiero que vean lo que le responde a ambos y a los otros 10 en el versículo 10 de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. Por favor, preste atención a lo que sigue. Las palabras que yo os, esto lo está diciendo, ojo lo que está diciendo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta. Voy a decir algo que usted lo va a golpear en su religión o en la religiosidad, y es que Jesús no hablaba lo que él quería. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Entonces, ¿por quién hablaba Jesús, pastor? Sigamos leyendo la última parte del versículo. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora Él hace las. En otras palabras, Jesús dijo, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me dice que tengo que hablar. ¿Por qué? Porque yo hablo y el Padre es el que hace lo que yo hablo. En otras palabras, Dios le decía a Jesús, Jesús, di que se levante. Entonces Jesús decía, tú levántate. ¿Quién hablaba la palabra? ¿Quién hablaba la palabra? Pero ¿quién hacía la obra? El Padre. Jesús dice, si yo hablo por mi propia cuenta, el Padre no hace la obra. Entonces yo hablo lo que el Padre dice, y lo que el Padre dice yo lo oigo porque el Padre mora en mí. Entonces, ¿quién era el Padre en Cristo? El Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Entonces el Padre, ojo acá, el Padre le decía al Hijo lo que tenía que decir. El Hijo lo escuchaba y el Hijo lo obedecía. Entonces el Hijo decía, toma tu camilla, levántate y anda. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Digan todos conmigo, Jesús. Porque dice Jesús que él hablaba lo que el Padre le decía. Entonces el Padre le decía, Jesús, dile que tome su camilla, levántese y ande. Entonces Jesús decía, tú toma tu camilla, levántate y anda. Eso lo decía Jesús. Pero ¿quién hacía que el milagro, que el muchacho se levantara y caminara? ¿Quién lo hacía? El Padre. Le voy a explicar qué fue lo que pasaba. Pasaba lo siguiente. Jesús va caminando y viene y es bautizado. Y el día que es bautizado en aguas, recibe una investidura llamado el Espíritu Santo, que es la presencia del Padre que estaba en él. Entonces ahora el Padre estaba en Jesús. Esta es su vestidura. Entonces el Padre que estaba en él, el Espíritu Santo, le decía, Jesús, dile que se levante y ande. Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Quién le decía a Jesús que hiciera eso? ¿Quién? ¿Y el Hijo lo repetía? Sí, pero ¿quién hacía la obra? Mira lo que dice Juan capítulo 16 versículo 13 al 15. Juan 16 capítulo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Ojo, porque el Espíritu, ¿qué dice allí? No hablará por su propia. Señores, ¿Jesús hablaba por su propia cuenta? ¿El Espíritu Santo habla por su propia cuenta? ¿Y por qué tú sí lo haces? Si el mismo Hijo de Dios hablaba lo que oía del Padre, ¿para qué? Para que el Padre hiciera las obras. El Espíritu Santo no habla lo que Él quiere, porque es el Padre el que hace las obras. Sigamos leyendo. Dice, si no habla por su propia cuenta. Dice, sino que hablará. ¿Qué hablará el Espíritu Santo? Y cuando lo oye, ¿qué hace el Espíritu Santo con lo que oye? ¿No lo hace? Saber. Ahora, versículo 15. Todo, dijo Jesús, todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará. Entonces, miren por favor, esto es poderoso. El Espíritu Santo hablaba de parte del Padre. El Espíritu Santo no hablaba por su propia cuenta. Y le decía a Jesús lo que debía de decir. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que Jesús decía lo que escuchaba el Padre decir. Y el Padre era el que hacía la obra. Cuando tú hablas lo que Dios te dice,
Dios va a hacer la obra en tu vida. Tu palabra es la herramienta que Dios tiene para hacer su obra. Cuando tú hablas por tu propia cuenta, le amarras las manos a Dios. Dios no puede hacer su obra. Dios hace su obra cuando tú tomas la palabra que el Espíritu te ha dado, por el cual tú estás investido del Espíritu Santo. Y cuando tú hablas lo que Dios dice, Dios va a hacer la obra en tu vida. Pero cuando tú hablas hablando por tu propia cuenta, tú amarras a Dios. Por eso el hablar es tan importante. Y les pongo un ejemplo. Jesús estuvo todo el día metido en el templo y no habló nada. Y en el templo estaban los cambistas. En el templo estaban vendiendo las ovejas para perdón de pecados. Y Jesús todo el día y no dijo nada. ¿Por qué Jesús no dijo nada? Porque el Padre no le había dicho que dijera nada. Se va hasta la tarde, dice. Al otro día Jesús vuelve al templo y empieza a volcar las mesas y empieza a azotar a la gente y luego empieza a enseñar. Jesús pasó todo un día en el templo sin decir palabra, porque Jesús de repente decía: uy, miren aquellos que mal portados, miren aquel vendiendo palomas, mira aquel jugando con la gracia del Padre. Seguro Jesús estaba molesto, pero Jesús aprendió que si él quería que las obras del Padre se respaldaran en sus palabras, él no podía hablar por su propia cuenta. Entonces él decía: Espíritu Santo, digo algo. Y el Espíritu Santo callado, porque no era tiempo de que hablara. Cuando él se va y vuelve al siguiente día, le dice el Padre: ahora sí, ve, vuelca las mesas, saca a los cambistas y dile que han convertido la casa de mi Padre en casa de mercado. Cuando Jesús termina, empezó a hacer un montón de milagros ahí. Jesús, la palabra de Dios siempre va a ser respaldada por las obras de Dios. Pero las obras de Dios ocupan de la boca de un hijo de Dios para que se puedan hacer realidad aquí en la tierra. Jesús dijo: cosas mayores de las que yo hice, vosotros podréis hacer. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar al Padre. El Padre les va a decir qué decir, y ustedes lo único que tienen que hacer es abrir la boca y decir lo que el Padre les está diciendo. Y cuando usted abre la boca para citar las Escrituras, es el Padre tuyo el que va a hacer la obra. No son tus manos, no son tus palabras, es tu boca que está repitiendo lo que el cielo dice, y el cielo va a hacer la obra de parte tuya. Tú dices: en el nombre de Jesús soy sano. Tú no te sanas por decirlo, tú te sanas porque es el Padre el que está haciendo la obra a través de tu boca. Tú dices: en el nombre de Jesús mi matrimonio cambia. Es el Padre el que hace la obra, porque tú estás usando tu boca. Ah, no, si se lo va a dar fuerte, déselo a Dios. Por eso tu palabra tiene poder, porque hace la obra de Dios. Di conmigo: mi palabra tiene poder. Perdón, porque yo hablo la palabra y Dios hace su obra. Estamos a tus órdenes por medio del 2250-2391 o en www.ivanvindas.org. Te esperamos al estilo de la palabra.